Hoy en día creo que la inseguridad es el mayor desafío que hay para la institucionalidad democrática de Guatemala. El presidente sabe que es un tema complicado, sabe que es un tema donde su estrategia ideológica no le funciona y donde la estrategia que más se podría acoplar no va con su ideología, entonces decide simplemente ignorarlo. Nunca llegamos a un punto medio, a un justo medio aristotélico incluso. O nos vamos a un extremo de supermano dura y adiós derechos individuales, o nos vamos al otro extremo de no, a los criminales hay que tratarlos mejor que al propio ciudadano honesto, porque pobrecito, tú no entendés cuáles son sus circunstancias. Por mucho que nosotros querramos explicarles muchas veces, mira, esto a largo plazo es mejor, esto se va a poder solucionar, esto, él te va a decir, mira, te la creo, te la van a comprar, en 4 años esto se va a solucionar, el tema es que yo no sé si voy a estar vivo el otro año. Si la situación de tu país es tal y el crimen es una vía más atractiva que el trabajo honesto, no vas a llegar a ningún lado. El tema es que vivimos en una sociedad donde el criminal salió de su trinchera y se está adaptando a la vida social como quien sabe que no le va a pasar nada. Bienvenidos a un nuevo episodio de Republicast. El día de hoy tengo el honor de tener en esta mesa a Daniel Cabrera, director ejecutivo de MAR. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda, Rafa? ¿Todo bien? Mucho gusto, bastante emocionado porque el tema me interesa mucho y creo que hay muchas aristas que no se tocan cuando estamos hablando de la seguridad. Como ya adelantaba Dani, bienvenido, por cierto, a tu casa. MAR es una asociación muy amiga. Compartimos muchas causas y el día de hoy, como mencionabas, vamos a estar hablando principalmente de algo que está en boca de muchos, que en algún momento las autoridades han tratado de hacer ver de menos, tratando de pintarlo como solamente una preocupación de percepción y no una realidad, que puede que tenga un punto válido, pero que no creo que refleje la realidad de este país. Hace unos 2-3 días nada más, creo que todo el mundo estaba un poco impactado con la noticia de un asalto que terminó en un ataque armado en la 20 calle. Al día siguiente se repitió prácticamente lo mismo en Zona 3. Hoy estábamos platicando antes de empezar el podcast, alguien que también falleció, bueno, que fue asesinado en el periférico. Es una realidad que hace muchos años es así en Guatemala, pero que lejos de irse solucionando, parece que las autoridades políticas quieren que nos acostumbremos a vivir con la inseguridad alrededor. Y no es un motivo, no es una causa por la cual haya que guardar silencio, y por eso el día de hoy vamos a hablar de ello. Tani, ¿tú cómo lo ves? ¿Es normal que se tenga que vivir así? No, bajo ningún concepto es normal y es el resultado no de un montón de cosas que se hacen mal. También ahorita que lo decías, se me venía a la mente otro tema que también es de seguridad, es un ataque a uno de nuestros principales derechos que viene siendo la propiedad privada. Yo ayer estaba viendo una noticia que se hizo bastante viral en Twitter de unos policías a los que en el área de Izabal fueron a desalojar una invasión que había en una finca y 6 policías salieron heridos de bala. El video es muy impactante, viendo a uno de los oficiales acostado en la palangana del pick-up mientras los otros le están rogando que no se muriera, que siguiera peleando, que llevan camino al hospital. Y es que, ¿cómo vamos a pedir seguridad a un Estado que es incapaz de siquiera pagarle las balas a los policías? De respaldar, porque para mí el hecho de que se hayan atacado a 6 elementos, no, era más, que se hayan salido heridos 6 elementos de nuestra Policía Nacional Civil, y que en ese mismo segundo no esté el ejército ahí, o un convoy del doble de oficiales sacando a la fuerza a esta gente, lo que te habla es de un Estado extremadamente débil. Porque no estaban ahí por extorsionar a alguien, no estaban ahí por ruta normal, estaban ahí defendiendo el derecho de la propiedad privada de un ciudadano guatemalteco. ¿Sabes qué pasa? Que creo que hay cierto miedo. Ha habido 2 tipos de modelos de gobierno en América Latina en los últimos años. Uno ha sido el de mano dura, inspirado o Cabeza y por lo corazón. menos. Ese precisamente no. Inspirado y promovido, creo yo, por las noticias que salían de El Salvador desde que empezó el famoso modelo Bukele, pero desde antes, digamos que ya era un discurso fuerte para presidentes como Bolsonaro. Y luego ha estado el contrario, que ha sido el de los abrazos, no balazos, originalmente movido por Andrés Manuel López Obrador,
Eh, Petro también se tomó mucho ese discurso y los resultados evidentemente son diametralmente opuestos. En esos países el narco y el crimen organizado en general ha crecido, la violencia no ha disminuido y en los otros países se ha podido contener. El tema es que el gobierno de Guatemala nunca logró, por lo menos durante esta administración, nunca logró definir realmente cuál iba a ser la postura del gobierno entre esos dos modelos para entrar a la seguridad. Creo yo que no me parece, no los metería dentro de la coalición de los abrazos no balazos, pero sin duda no está en la coalición de la mano dura, sino que ha sido un gobierno que ha parecido que el tema de la seguridad lo ha querido dejar abandonado, como no lo vamos a tocar. No vamos a reformar un sistema penitenciario para enfocarlo en la reinserción. No ha sido ni a través de programas sociales ni a través de represión de las fuerzas del Estado. Entonces, ¿en qué estamos? Para mí, uno de los grandes errores de este gobierno, y hoy en día tal vez se normalizó y ya no lo señalamos tanto, es que es un gobierno trending topic, ¿sabes? Era un gobierno que aunque sí tenía la intención de entrar a toda esta coalición, como bien decís, del Grupo de Puebla, de Abracémonos, del tema ese estructural y hay que empezar a, no sé, comprarle casa a todos los mareros para ver si así dejan de saltar, tenía a unas redes sociales muy influenciadas por este modelo Bukele que bien mencionas, que estaban exigiendo mano dura y que veían que la única solución que había contra el tema de la inseguridad era ser extremadamente fuertes contra ellos. Entonces, un gobierno que basaba toda su perspectiva, incluso tuvimos cambios increíbles, yo como internacionalista te lo digo, casi me da un ataque viendo la posición que el presidente tomó en su primer año condenando los ataques en Palestina, no sé si te acordás. Sí. Entonces fue una ruptura total de lo único que teníamos en Guatemala bien. La única institución que teníamos en Guatemala era la amistad con Israel. Era una institución de relaciones internacionales que se mantenía. El presidente la rompe porque ya había estado en línea, pero de repente toda la gente lo ataca en redes sociales y al otro día rompe una postura institucional de décadas por redes sociales. Entonces, para mí, esa tibieza que caracteriza a todo el gobierno viene de ahí, de un presidente que quiere hacer algo que ideológicamente se mantiene en un espectro, pero que con tal de mantener la poca popularidad, porque cada vez es menos que le queda, no, no lo termina de ejecutar. Y es que ahí también vienen temas bastante problemáticos para él. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del tema de la seguridad, si él no maneja una mano dura, e incluso manejándola, sería muy, muy difícil de resolver el problema a corto plazo. Casi imposible, para ser sinceros, a menos de que sea alguna negociación con los grupos de crimen organizado, como pues lo que posiblemente, creo que es la tesis de la mayoría, fue lo que pasó en El Salvador, la verdad. Ujú. Entonces, el presidente sabe que es un tema complicado, sabe que es un tema donde su estrategia ideológica no le funciona y donde la estrategia que más se podría acoplar no va con su ideología, entonces decide simplemente ignorarlo. Intentar sacar el tema lo más rápido de redes sociales. No es coincidencia que el discurso sea, es pura percepción, no hablemos de esto, Ujú. porque Sí, si no hablo no existe y si no existe no me afecta en mis encuestas. sí, no ha sido ninguno de los problemas que el presidente ni gente de su gobierno haya denunciado como las prioridades a resolver. Creo que es un tema fregado. Yo quisiera poder incluso darle el beneficio de la duda al presidente puntualmente. El resto, pues, el resto de gente de su gobierno, podemos tener muchísimos podcasts hablando de él, pero yo no me he quedado una mala impresión de Bernardo Arévalo como persona. Ujú, Eh, pero claro, de buenas intenciones está construido el camino al infierno. Pero creo que para él, digamos, una de las prioridades para resolver en Guatemala era la institucionalidad democrática. Siempre lo ha sido. Él, el discurso al que se montó, heredado de su padre, querer pintar como una especie de línea sucesoria hereditaria de la primavera democrática. Pero honestamente, hoy en día creo que la inseguridad es el mayor desafío que hay para la institucionalidad democrática de Guatemala. Y me explico. ok. La tentación es muy fuerte a adoptar el modelo Bukele, el famoso modelo Bukele, sea lo que sea que es el modelo Bukele. No sé, hoy en día muy poca gente me lo puede explicar. Lo más abstracto o lo más entendible es cero tolerancia con el crimen.
Ahí creo que todos podemos estar de acuerdo. Lastimosamente, ni siquiera en eso nos podemos poner todos de acuerdo. Pero, ¿cuál ha sido el famoso modelo Bukele? El modelo Bukele ha requerido de romper totalmente con el orden institucional de El Salvador, acabar con el pacto político surgido de los acuerdos de paz y básicamente ver a la Constitución como un texto al que se le tiene que consultar, como una referencia ideológica tal vez, más Ujú, no algo que se tiene que respetar irrestrictamente como supone ser una Constitución. ujú, Pero ha dado resultados a corto plazo, muchísimos. El no buscar una solución al tema de la seguridad desde la vía institucional, que es lo que ha hecho este gobierno, abre las puertas a que cada vez más la ciudadanía exija que se haga en Guatemala lo mismo que se hizo en El Salvador. Y eso a lo que conlleva es que todas esas instituciones que Bernardo Arévalo y su gente prometió rescatar y prometió proteger están para las próximas elecciones a las puertas de que la gente elija voluntariamente y a sabiendas de que eso es por lo que están votando, a un candidato dispuesto a destruir toda esa institucionalidad para resolver el tema de la seguridad. Y eso no se puede permitir, pero al mismo tiempo no se puede tampoco permitir que el tema de la inseguridad siga empeorando como lo ha estado haciendo. Sí, y yo te diría que la clave está en el concepto de corto plazo. ¿Por qué? Porque por mucho que no lo querramos entender, por mucho que muchas veces no lo veamos en nuestra realidad, porque Guatemala es un montón de países en uno solo, donde muchas veces la esfera en la que nos movemos no refleja y no nos permite ver con claridad la realidad de otros guatemaltecos, pero, oh sorpresa, el país en serio está en crisis. Y el tema es la gente, o sea, tenemos un 50% de nuestros niños en desnutrición. Uno de cada dos de nuestros niños hoy se está muriendo de hambre y la gente necesita ver cómo le da de comer hoy a su hijo, Ujú, cómo resuelve los problemas hoy porque siente que el agua la tiene en el cuello y no sabe si mañana va a vivir. Entonces, por mucho que nosotros querramos explicarles muchas veces, mira, esto a largo plazo es mejor, esto se va a poder solucionar, esto, él te va a decir, mira, te la creo, te la van a comprar. En 4 años esto se va a solucionar. El tema es que yo no sé si voy a estar vivo el otro año. ujú, El tema es que no sé si mi hijo se va a morir de hambre el otro año. Ustedes me dirán, sí, pero ¿qué tiene que ver esto de, estás hablando de temas económicos, financieros, familiares, qué tiene que ver con la seguridad? Y es que mucho, mucho más de lo que creeríamos. Porque, por ejemplo, no sé si lo sabías, Rafa, pero el tema de la seguridad privada es uno de los negocios más lucrativos en el país. Hay 3 guardias, aproximadamente de 3 a 4 guardias privados por cada Policía Nacional Civil. ¿Eso de qué te habla? De un gap de mercado increíble. Tenemos muy pocos elementos de la sociedad que hacen que las empresas privadas se vean obligados a contratar seguridad privada. Y eso es solo lo que sabemos de seguridad, porque, por ejemplo, el finquero que contrata guardias para cuidar su finca no va dentro de esa estadística, pero va. Eso es solo lo que sabemos de seguridad. Entonces, sube el precio, ¿por qué? Porque el tema del salario de este guardia, y no solo el salario, de los más de un guardia, porque hay que hacer rotaciones, hay que pagarle a la empresa, viáticos, etcétera, se sube al precio de la canasta básica. ujú. El tema de las extorsiones, que también es, o sea, yo escuchaba a mucha gente decir, sí, que las empresas grandes, o sea, los camiones de las empresas grandes, de CMI, de Coca-Cola, de todas, de FEMSA, perdón, y de todas estas empresas, pagan extorsión. Y no solo son los grandes, la tienda, el guatemalteco que quiere salir adelante, pone una verdurería, pone una abarrotería de barrio, le llega su teléfono. Pone sus restaurantes en su zona local, le llega su teléfono. Y son extorsiones que se vuelven un impuesto extra a los guatemaltecos y es un doble impuesto, porque no solo pagas con seguridad, porque no dormís tranquilo sabiendo de que si no llegas a fin de mes, imagínate yo, que gracias a Dios a veces mis penas son le voy a pagar al banco y mi preocupación es un banco que no me puede meter preso, que no me puede matar y que solo va a crearme problemas de crédito. ¿Qué será del guatemalteco que duerme pensando, bueno, si no pago no es que no me pueda meter preso, es que me puede matar? Ujú. Es Sí, que me va a pasar con mis hijos, ¿me entendés? es uno de los temas más que realmente más le preocupa al ciudadano, no solo, incluso si no lo sabe. Y es por eso que es tan popular gente como Bukele que logra solucionar este tipo de problemas, porque es que tú puedes tener un buen sistema de salud, un buen sistema de educación, un buen sistema de transporte público en la ciudad que te pueda aliviar el tráfico porque la infraestructura está,
pero de nada te sirve ninguna de esas tres cosas si tenés un país que está totalmente cooptado por la violencia. O sea, ¿de qué te sirve tener buena atención médica si igual corres el riesgo a de que por vivir en una zona y pasar por la zona de una pandilla rival te puedan terminar baleando, como pasaba mucho en El Salvador? ¿De qué te sirve tener un buen sistema educativo si lo más probable es que la mayoría de la gente la mayoría de los niños cuando lleguen a cierta edad, se va a volver una alternativa más lucrativa el meterse a la pandilla que el seguir estudiando? ¿Y de qué te sirve un buen sistema de transporte público ahora que estamos con tanto problema de tráfico en la ciudad? Imagínate que tuviéramos el mejor sistema de transporte público de Latinoamérica. Hay mucha gente que aún así no lo va a usar porque va a tener miedo. O sea, la gente prefiere muchas veces usar el transporte privado porque se considera que va más seguro en su propio carro, que ya vemos que a veces ni siquiera es así. No sé si viste el video también, eso circuló mucho en redes sociales, de un asalto en zona 1 que Ujú. hubo esta misma semana. Dos tipos llegaron, asaltaron a una persona en un semáforo y no fueron el típico que se fueron en la moto, que suele ser el caso, dos personas en una moto, te asaltan, se van. Esos iban a pie, asaltan a la persona y siguieron caminando como Juan por su casa, como que si no habían hecho nada, como que si no tenían nada que temerle, nada de qué Como huir. quien sabe que no le va a pasar nada. Claro, exacto, es que esa es la sensación. Nada de lo que hagas se va a sentir como una mejora si al fin y al cabo vas a temer por tu vida todos los días. Eso no es calidad de vida. No Es, importa cuántos indicadores mejores. es el resultado de una falta de gobernabilidad. Un gobierno que no da la apariencia de fuerza, porque es que toda la gente siempre está en el discurso de, bueno, necesitamos un Estado más pequeño, necesitamos un Estado más pequeño, necesitamos un Estado... Antes de agitar el Estado, primero no lo vamos a debilitar más, primero lo tenés que fortalecer. Tenemos un Estado que no llega a todo el país y que incluso hoy en su ciudad capital, como bien dijiste, no se siente como una autoridad a la cual temer. Ujú. Porque, discúlpame, yo quiero vivir en un país donde el delincuente tema por su vida, por ser delincuente. Tema que lo agarren, no se sienta tranquilo caminando por la calle. Yo quiero vivir en un país donde pueda salir con mis amigos de noche, de fiesta, y tener la tranquilidad de que si alguno de mis amigos, por cualquier cosa, una chava, un conflicto, se botó un vaso, tiene una pelea, no estar todos preocupados averiguando si no era el hijo de algún narcotraficante y lo van a matar. Yo quiero vivir en un país así y es que es parte me gustó mucho lo que dijiste de las aspiraciones que tienen los niños, porque sí es otra cosa que no estamos tomando en cuenta. La rasgadura al tejido social que provoca la inseguridad es un tema muy serio en Latinoamérica y lo podemos ver en varios aspectos. Por ejemplo, es muy centroamericano, muy latinoamericano incluso te diría, pero creo que más al sur pues no pasa tanto esto, que cuando viajamos al primer mundo, caminamos, disfrutamos el caminar, porque decimos es algo que no tengo. Yo me acuerdo hace como 1 o 2 años fui a Madrid y toda la gente me decía, vamos en bus, ¿no? No, yo puedo caminar, pero te vas a tardar más, sí, pero no me va a pasar nada. Y eso no lo puedo hacer en mi país. Y cuando hablas con toda la gente es igual. O sea, yo conozco gente con dinero para comprarse el carro que quiera, moverse en helicóptero si quiere, se mueve a Europa y camina con tal de la felicidad de poder hacer lo que no hizo toda su vida en su país. Ujú. Y eso mata espacios sociales, impide que los guatemaltecos se conozcan en los espacios pensados en sociedad. De hecho, no los tenemos en la ciudad porque tampoco son necesarios. Porque ¿de qué te sirve que vos mañana protejas, como ellos dicen, vamos a proteger el pulmón de zona es el parque? Si nadie va a ese parque porque es inseguro, porque vos te metes entre árboles y sabes que como mínimo, o sea, si te fue bien vas a salir asaltado. No puedes ni siquiera subir el volcán tranquilamente. Hay asaltos en el volcán No te puedes quedar a acampar en el volcán porque sabes que te pueden asaltar. y por ende los jóvenes no están relacionándose entre ellos fuera de las redes sociales. No están tocando grama, como decíamos antes, ¿verdad? No, No ahorita están están farmeando conociendo ahora. gente y tenemos resultados eso. A eso es lo que quería llegar. Tenemos el resultado de jóvenes que solo entienden la sociedad pensada bajo memes de internet. Y a eso, bueno, eso es parte de eso, es una situación muy privilegiada, si quieres verlo así. Pero en contextos menos privilegiados, donde están buscando la manera de salir adelante, a quien miran como el referente, el que le está yendo bien, o es el narco o al líder de la clica. Claro. Y a lo que aspiran socialmente a llegar para poder salir adelante por el deseo inherente de todo ser humano de superarse, es volverse el narco o volverse el líder de la clica, porque son los referentes que tienen y es lo que el Estado ha permitido que sea.
y que tiene mucho más alcance que el Estado propio. Y eso, pues, creo que es diseño político, eso no tiene solución. El criminal siempre va a tener más recursos para distribuir en su comunidad. No sé si conoces se me ha olvidado el nombre, pero el famoso TikToker que anda en caballo regalando 100,000 quetzales por cuadra. Ujú, lo he visto, lo he visto. Ese es más famoso que cualquier político de ese municipio. Y es la realidad en la que estamos hoy en día inmersos. Es el jefe de estado de su municipio. Claro. Se crean microestados. Y no estoy hablando ahorita puntualmente de narcotráfico, porque creo que, creo que de ese tema abunda en nuestra plataforma últimamente. Es una batalla que muy abiertamente estamos librando, pero el narcotráfico es una manifestación de cómo el crimen se ha vuelto la ley en Guatemala. Es una de las muchas manifestaciones y mucho de eso tiene que ver con la ineficiencia del Estado. O sea, yo me considero liberal en muchos aspectos, pero a veces me choca mucho el discurso de que el Estado de Guatemala es un leviatán. No sabía que haría un podcast woke, pero... No, a ver, por favor. Va a haber gente que puede ver ese clip fuera de contexto. Sí. Cuando me refiero a liberal, espero que se me entienda. O soy favorable a la idea de un Estado limitado. Ok. Pero cuando escucho ese discurso en Guatemala me cuesta mucho asimilarlo. Porque Ujú. si ya de por sí, si consideramos que no queremos un Estado más fuerte, Dios, lo que tenemos ahorita es un Estado raquítico. O sea, esto no conlleva pedir un Estado más intrusivo, Ujú. pero genuinamente que por lo menos lo que existe sea capaz de llegar a todo el territorio. Porque si no, pasa lo que está pasando ahorita, que es que en gran parte del territorio guatemalteco, el Estado de Guatemala no es quien manda, no tiene el monopolio del uso de la fuerza. Ujú. No existe monopolio del uso de la fuerza, es un duopolio en algunas zonas, pero está en disputa. Y esa disputa por ese control, por ese poder, es lo que genera violencia. Y sí, y yo te diría, es naturaleza de los estados. De hecho, aquí Daniel Fernández me va a querer matar cuando diga esto, pero la naturaleza de los estados en el sistema internacional tiende a la conflictividad entre ellos. Claro. Y cuando tenés más de un estado en un mismo país, lo que vas a tener es conflictividad entre ellos. Es un microsistema internacional dentro del Estado. Correcto. Y en Guatemala eso tenemos, por ejemplo, y a mí siempre me gusta ser muy vocal con esto. No es normal lo que vivimos en la transición de gobierno. No es normal que 48 cantones, una organización delimitada por territorio, con un idioma propio, con organización territorial propia y con una población, estamos hablando de un estado a toda regla, cultura hasta le podríamos poner, que mediante coerción, porque estaban enviando memos y documentos a los líderes familiares de toda la comunidad, decirles que tenían que ir o si no iban a pagar multas, se obligó a pararse mediante la fuerza, porque sí, la fuerza no solo son armas, el impedirte ejercer tu derecho de movilidad es fuerza. Entonces, utilizó la fuerza para poner en jaque al Estado de Guatemala. Ahí ya tenés una guerra civil, aunque sea tal vez un concepto muy fuerte y ponerlo así, pero fue un conflicto entre dos estados dentro de un mismo territorio. Sí, es duro. Es duro y aparte de ello, honestamente, nuestro andamiaje institucional no nos protege como ciudadanos o no nos permite a nosotros como ciudadanos protegernos a nosotros mismos. O sea, creo que hay obviamente que hay que tener consideraciones culturales importantes a la hora de hablar de este tema, pero hay países donde no es necesario que el Estado sea el encargado de asegurar la seguridad de los ciudadanos. Muchas veces el Estado puede ser la última instancia de protección o la instancia indisputable de protección, pero hay muchos casos donde se apuesta por que el ciudadano mismo pueda garantizar su protección a través de que no se le prohíba tener los mecanismos para hacerlo. Y estamos hablando de la porta de armas. Cuando se habla de porta de armas, el ejemplo paradigmático es Estados Unidos. Y mucha gente utiliza Estados Unidos como referencia para lo contrario, porque dicen de los países desarrollados es de los países que tienen mayor tasa de homicidios y mayor tasa de homicidios violentos también. Pero nunca se piensa en Suiza, por ejemplo. Un país que nadie va a usar como referente de violencia, pero donde prácticamente toda su ciudadanía
tiene derecho, no solo derecho a portar armas, sino que en parte es una obligación para muchísimos ciudadanos que hacen servicio militar obligatorio que tengan fusiles de alto calibre en su casa. Y ahí no hay violencia. Hay un factor cultural importante. Pero del momento, la mayoría de estudios sostienen el caso de que la tenencia, la porta de armas, suele ser un incentivo hacia no delinquir. No por el hecho de que la gente se agarre a balazos todos los días en la calle, sino que Ya está pasando. El tema es que los únicos que tienen las balas son los exacto, criminales. por el hecho de que si tú sabes que la persona a la que vas a asaltar está armada, o a la persona que quieres robar está armada, o que a la tienda a la que querés entrar a robar, el dueño tiene una escopeta detrás del mostrador, lo pensás 2 o 3 veces antes de hacerlo. Pero claro, en el marco en el que estamos hoy en día, los únicos que tienen certeza de que están armados son los criminales. Porque mientras que el ciudadano tiene que pasar por un largo proceso burocrático y bastante restrictivo para tener acceso a medios de protección personal, el criminal no lo hace. Y no solo eso, las consecuencias de cada uno al disparar. Porque lo que vemos son, por ejemplo, podemos poner el ejemplo de Neto Brand. Él lanza su policía municipal y a mí me llaman mucho la atención los videos. Porque ya terminas viendo y fuera de todo lo que se le puede criticar, porque sí hay bastante que se le puede criticar y lo hablamos si quieres en otro día que me puedas invitar. Lanza un video al final, ya con el marero, el ladrón, etcétera, golpeado, y después quejándose de, bueno, tenemos que hacer esto porque yo lo entrego a la policía y la policía lo suelta mañana. Porque por la misma inseguridad todos los afectados tienen miedo de denunciar. Y si no hay denuncia, nuestro sistema legal no persigue por sí mismo, entonces el marero, el delincuente salió caminando. En cambio, si vos como ciudadano te defendés y con la ley que tenemos no puedes disparar hasta que ellos te disparen primero. Es como que confía en Dios de que el tipo falló y disparas. Entonces, como ciudadano te defendes y le disparas, tienes que pasar un proceso legal donde vas a pisar la cárcel, donde vas a pisar la carceleta y ahí buscar de alguna manera zafarte del andamiaje institucional pequeño y asqueroso que tenemos en el país para poder justificar, estaba temiendo por mi vida, me defendí. Y eso es Entonces, algo por lo que tienen que pasar incluso la policía. sí, sí, se vuelve, y eso es justo el tema de Estados Unidos, me gusta bastante, porque sí, pueden decir que la policía de Estados Unidos racista y lo que quieren, pero la policía se respeta. Pero es que en Estados Unidos miras un carro de policía y toda la gente baja la velocidad. Eh, Tú mencionabas el ejemplo de que la gente aquí, bueno, cuando salimos del país caminamos, tampoco también cuando salimos del país no manejamos por encima del límite de velocidad, no en el tiramos, aeropuerto todos bien portados. no tiramos basura en la calle, muchísimas cosas que tienen que ver con la certeza de castigo, que aquí en Guatemala es inexistente, por varios motivos. En parte acepto el argumento de mucha gente de decir no respeto a la autoridad, porque muchos de ellos son corruptos y muchas veces si te para una patrulla de la policía en la noche va a ser para tratar de sacarte mordida y eso lo tenemos claro, pero en parte ese problema es porque están desprotegidos totalmente. O sea, los agentes de la Policía Nacional Civil salen todos los días a la calle sabiendo de que tienen que esperar a tener certeza de que un delincuente los va a querer matar para ellos poderse defender. Con una bala que ellos van a pagar. Con una bala Que el ellos van. Estado no les da, que ellos van a pagar con su sueldo por abajo del mínimo. Y al mismo tiempo, con salarios precarios, con malas condiciones, es como que les ponemos en bandeja de plata a que la institución sea un nido de corrupción, pero muchas veces quiero creer que la gran mayoría de agentes habrá muchísimos efectivos podridos, como siempre en todos lados, y eso es tal vez una percepción mía propia, de que la mayoría de gente no es mala, pero la gente mala siempre hace más ruido y siempre se nota más, pero a la gente honesto que entra le ponen muy fuerte la tentación de corromperse. Y lo mismo pasa con el ciudadano. El ciudadano común, el promedio de ciudadano guatemalteco, tiene vías más fáciles de sobrevivir y de ganarse la vida mediante el crimen que mediante la vía honesta. Y eso es una situación muy complicada para rescatar un país a largo plazo.
porque no importa cuántas políticas públicas tú implementes, si tu, si tu, si la situación de tu país es tal y el crimen es una vía más atractiva que el trabajo honesto, no vas a llegar a ningún lado. Yo creo que ahí sí tenemos un poco de responsabilidad nosotros también, ¿sabes? Para no echarle todo el peso al Estado, aunque sí, son los Sí, principalmente totalmente. culpables y lo son, y un 90% es su culpa, pero vamos a hablar ahorita del otro 10%. Es un tema cultural también, ¿sabes? Porque yo creo que como sociedad no estamos haciendo nuestro trabajo. Primero, porque cada vez por ejemplo, la narcocultura se está volviendo más atractiva en círculos de élite donde antes no era atractiva. Y con élite no me refiero porque toda la gente que escucha élite, como ya tienen bien clavado el discurso de un montón de antisociales resentidos, piensa solo en multimillonarios. No, un 2% estudia en la universidad, como 20% del país no se está muriendo de hambre, entonces eso ya es ser una élite. Pero voy a que toda esta cultura de los corridos tumbados, no, para no estar tan lejos, y no estoy diciendo que la gente que va a estas cosas sea gente mala, estoy diciendo que es una cultura que hila muy fino entre el crimen organizado y el show que vemos en las ferias patronales, por ejemplo, cada vez vemos más armas ostentosas que ya no son en función de defensa, es en función de cuánto tengo yo. Caballos y ver quién, como vos decís, tira dinero, quién tiene más pinta de narco. Entonces, eso antes se veía mucho en el interior, pero hoy también se está viendo aquí. Claro. Hoy también yo siempre le digo a mis estudiantes, yo siempre le digo a quien puede decir, mucha, yo vengo de una época donde cuando decían, y no está tan lejana, y tal vez ya pasaba, pero pasaba menos, cuando decían va a ir tal persona y nosotros sabíamos los hechos que tenían, era él no va con nosotros, yo no voy si va él. Pero como ahora él es el que en una situación de crisis económica, que por como habíamos hablado, temas de seguridad, que el flete está al doble del precio a nivel internacional, que como en Medio Oriente hay no sé qué, y la inflación va para arriba, y estamos a punto de una crisis mundial por tema de logística marítima, y no sé, nadie está hablando de eso, pero hay una crisis económica donde es muy fácil decir, bueno, aquel paga la botella, que venga. Bueno, para muchas chavas es, bueno, aquel me va a tener en restaurantes de lujos. Bueno, el papá de aquella me puede conectar en uno de sus lavados. Entonces se vuelve culturalmente aceptable y esta gente que los ve, ya no solo estamos hablando del niño de escasos recursos que lo ve como la manera de salir de la pobreza, estamos hablando de la persona de una élite o de una clase media para media alta que los ve como la manera de mantener su estrato social. Mm, Es terrible, tienes toda la razón, es un problema cultural fuerte. Yo lo he visto mucho en los últimos días con todo lo que ha estado pasando en el medio, y para los que no estén enterados, pues hay que actualizarse un poco. Em, Hay mucha gente que les estamos mostrando y les estamos evidenciando en su cara que hay personas a las que ellos admiran, por los que ellos votan, que están metidos con el narco. ¿Y les importa? No. Igual van a votar por ellos. Igual van a votar por ellos. Es un tema cultural fuerte, pero ¿cómo lo resolvemos? O sea, nosotros estamos empezando, obviamente. Creo que el hecho de que desde los medios se empiece a señalar y a apestar la cultura de la criminalidad, llamémosla así. Ujú. No metamos solo al narco en esto porque hay muchas otras estructuras criminales metidas. La cultura de la criminalidad. Nosotros como medio lo denunciamos, ustedes en Mar como organización hablan en contra de ello, pero ¿cómo libramos esta batalla? ¿Cómo ganamos esta batalla, mejor dicho? Yo creo que tiene que ser una batalla en conjunto en diferentes frentes. Primero, el Estado vocal y públicamente tiene que declarar los enemigos del país. Para mí fue clave y es un arma que el gobierno no ha usado cuando permitió el Congreso que a los mareros, y de hecho, y eso sí quiero ser muy crítico, y sí es una queja contra Álvaro, porque Álvaro se pronunció en contra de esto y la bancada semilla se pronunció en contra de esto, cuando declaramos a los mareros como terroristas. Y es un poco de lo que hablamos del factor cultural, y sí que el concepto no cambia nada y que no sé qué cambia mucho, porque el hecho de que públicamente el Estado, que es el que tiene mayor poder de difusión a nivel nacional, porque nadie, o sea, tengamos el medio que tengamos, conozcamos a la gente que tengamos, no vamos a tener el alcance de difusión que tiene el presidente del país. Los llame terroristas, los llame criminales,
y intente permear este discurso, usándolo bastantes veces en la sociedad, ya entra en la psiquis del guatemalteco. Y eso tiene que ir a la par de élites sociales. ¿Por qué? Porque son las élites las que tienen el tiempo. Somos nosotros los que tenemos el tiempo de marcar un ejemplo. Y normalmente, en sociedades tan aspiracionistas como las nuestras, las tendencias van de arriba para abajo. Primero fue el joven, si querés verlo así, primero fue el joven del Amarro, del UNIS, de la UG, de la Landívar, que empezó a hacer todo esto, y después fue su primo, que no tuvo la oportunidad de estudiar, pero que lo vio y lo admira, que quiso hacer lo mismo, porque sabe que lo estaba haciendo. Entonces, a la par del Estado, fortaleciendo su sistema legal y manejando un discurso fuertemente contra la criminalidad, tenemos una sociedad que lo tiene que respaldar y que tiene que empezar a tratarlos como los criminales que son. Disculpa, esa música de Marero no la escucho yo. Disculpa, no es normal que te guste una canción que dice que acabas de venir a matar a 23 hermanos en Cristo y que vas a fumar no sé qué y a meterte no sé qué. No, no es normal. Disculpa, pero aquel está metido en cosas que a mí no me gustan. No soy yo policía, no le estoy diciendo, pues, valgan ustedes y peleense y denle un puñetazo, no, los van a matar, no lo hagan. Pero con el simple hecho de decir, yo no voy, yo no voy. Con decir yo no voy a uno de estos lugares donde van toda esta gente y que se entienda el mensaje de que socialmente no van a ser aceptados, están haciendo mucho. El tema es que vivimos en una sociedad donde el criminal salió de su trinchera y se está adaptando a la vida social como quien sabe que no le va a pasar nada. Como quien fuera, o sea, toman su crimen como un negocio y ahora son hasta empresarios de Arcunia, del Curnia. Sí, ya tienen muchos negocios legítimos y ya están integrados en la sociedad como una persona más, un empresario de bien que tiene sus negocios legítimos y pues en los domingos y en los días y en sus días libres comete crímenes. Religiosamente, la cantidad de pastores, de, de, de padres incluso, de todo, que aceptan como donaciones a la iglesia, al cacique de la comunidad, también es una lucha de la que hay que pelear. También es una gran responsabilidad porque ellos sí son líderes. Yo lo hablaba hace poco, ¿sabes? Con uno de mis pastores, yo les decía, mira, él me decía, mira, podemos replicar este modelo para poder que más jóvenes tengan las ideas correctas. Yo les decía, muy buen modelo, el tema es que solo funciona porque tenés el incentivo de la fe atrás y eso es algo inquebrantable. Es algo por lo que la gente está dispuesta a morir. Muchas veces su ideología política no lo es. Y por mucho como vos decís que les provees a la gente que va contra los valores conservadores, contra los valores liberales, que no sé qué, es ideología política. Para nosotros es primera línea, para ellos es segunda, tercera. Ujú. La fe nunca va a ser segunda, tercera, primera línea. Entonces creo que ellos son soldados importantísimos también, los líderes religiosos, en función de, bueno, yo no acepto porque sé a qué se dedica usted. Y por mucho que pueda ayudar a la comunidad, por mucho que me pueda ayudar a mí en mi iglesia, no acepto porque sé a qué se dedica usted. A mí lo que más me preocupa, Dani, y tal vez es retroceder un poco en el podcast, es el hecho de que estamos a menos de un año de las elecciones y, y cada vez es más popular el tomar medidas desesperadas para resolver un tema que ya tiene desesperada la gente. Yo, y para los que no lo saben, como salvadoreño que soy, yo nunca en la vida le voy a recriminar a ningún salvadoreño que me diga que está dispuesto a ceder todos sus derechos y nunca volverlos a tener a cambio de tener un país seguro como lo tenemos hoy en día en El Salvador. Y es la realidad, sus derechos están suspendidos desde el 2022, desde marzo de 2022 a la fecha, y de momento hay muy poca gente hablando sobre el tema y diciendo los quiero de regreso. No los necesita todavía, pero es cierto y creo que la historia nos ha demostrado históricamente que cuando no hay límites al poder, se tiende a los abusos del poder. Y esos abusos del poder, ¿cuál es el problema? Que hoy en día en El Salvador ya no hay una manera de que el ciudadano tenga cierta defensa ante los abusos del poder. El poder ya está totalmente consolidado en el Estado. Y aquí tal vez vamos a sonar como que nos estamos contradiciendo un poco, porque estábamos hablando hace poco de que el Estado debería de por lo menos estar en todo el territorio, de que no debería de haber estructuras paralelas que le disputen por lo menos el uso de la violencia o el uso de la fuerza al Estado. Y aquí estamos hablando de que la gente lo que quiere es lo contrario. Eh, o que por lo que yo estoy abogando lo contrario, porque el ciudadano tenga cierto control sobre el Estado, que en El Salvador ya no existe. En Guatemala
Y en toda la región va a existir la tentación de transicionar hacia lo mismo. Y dentro de un año yo no sé a quién se va a elegir. Nadie sabe a quién se va a elegir. Ni siquiera sabemos quiénes van a ser formalmente candidatos, aunque ya tengamos sospechas o indicios de alguno. Pero te puedo asegurar que el que logre convencer a la gente de que se va a parecer más a Bukele que el resto, ese es el que va a ganar. Y no hemos encontrado la manera institucional de tener a un Bukele sin que se comprometan todos los derechos de esos ciudadanos. Y al guatemalteco que me escuche y que me diga que prefiere un Bukele que a cualquier otro de los candidatos que tiene, lo entiendo y empatizo con esa persona. Porque irónicamente, yo nací y crecí en el país que ahorita es supuestamente el país más seguro del hemisferio occidental y estoy viviendo en Guatemala y estoy muy feliz acá. Pero aquí no me siento seguro como sí me siento allá y eso, aunque tenga la postura que yo tenga sobre Bukele o no, no lo voy a negar nunca en la vida. Entonces, cualquiera que me diga eso lo puedo comprender, porque todo el mundo añora el poder salir de su casa y saber que va a regresar a su casa, que no va a tener que regalar su teléfono en un semáforo porque si no lo da, lo van a matar. O sea, qué niveles de locura cuando la gente del primer mundo escucha el hecho de por un teléfono te matan. Ha de pensar que estamos exagerando, que lo que nos estamos inventando Tengo es dos un cuento de teléfonos, uno por hadas. si me asaltan, dijo aquel. Oye, no, porque a la de la 20 calle dio el teléfono, el segundo teléfono y se dieron cuenta que no era el teléfono de verdad y regresaron y la balearon. O sea, a ese punto hemos llegado. Sí. Entonces, ¿cómo le hacemos? Y esto tal vez se me alargó mucho el punto, pero todo esto es lo que me da miedo, es que la tentación es muy grande por ceder esos derechos. Al fin y al cabo, nosotros tenemos nuestro corolario defiende la libertad individual. Ujú. Y cuando hablamos de la defensa personal y el derecho a poder portar armas y el derecho a la propiedad privada, estamos hablando de derechos individuales. Pero las soluciones de momento que se plantean desde todos lados y que parecen que son las que funcionan, son totalmente violatorias de los derechos individuales. Sí te entiendo y creo que son soluciones necesarias en época de crisis, ¿sí? La estrategia financiera que manejas de una empresa no es la misma cuando se avecina una crisis que cuando ya estás en la crisis. No es igual los riesgos que estás dispuesto a tomar cuando estás en quiebra a cuando estás a un año de la quiebra. Entonces yo te diría, creo que sí, temas como los de El Salvador se ven más necesarios por el problema que tenían ahí, que no estoy diciendo que no hay un problema en Guatemala, pero creo que no se acerca a lo que No, era allá. No estamos cerca, tal vez zonas específicos, ciertos cuadros sí, es distinto. muy fuertes, por ejemplo, por lo que yo entiendo, y vos me dejarás mentir, me acusas de mentiroso si estoy fallando en algo, pero allá tenían un problema más parecido a tener un montón de gallitos gigantes en toda la ciudad. Aquí tenés el problema de que si Waze te traicionó y en zona 3 giraste mal, llama a tu mamá a despedirte. Y no, o sea, es algo serio, es un problema serio que hay acá. Pero ya pasaba mucho más seguido y en todos lados, pues no en todos lados, pero en una mayoría del país, ¿correcto? O por lo menos de las zonas urbanas. Es que, bueno, había zonas urbanas muy densamente pobladas donde estaban totalmente tomadas por las pandillas, pero digamos, la gran ciudad Ujú. o el área metropolitana más urbanizada, más desarrollada o el donde estaban los centros financieros de la ciudad, era muy raro escuchar que te asaltaran. O sea, esas zonas estaban había una especie de burbuja mucho Pero más entonces tenías el segura, contrario. O sea, aquí tenés. pero las zonas rurales del país estaban totalmente tomadas. O sea, el ciudadano promedio sí sabía que si vivía de un lado de la calle no podía ir a comprar pan del otro lado, porque estaban en disputa y te iban a matar. Entonces, si sabías que estabas en crisis, pues necesitabas una medida de crisis. Yo les diría, nosotros todavía estamos a tiempo, y aunque sí estamos en una crisis, no es una crisis tan grande, de tener soluciones que puedan ser menos. Por ejemplo, la ley que ahorita está discutiéndose en el Congreso, que creo que se va a modificar bastante, presentada por la bancada de Valor, sobre la modificación a la ley de aportación de armas. De legítima defensa, no es la de aportación, es la de legítima defensa. Lo que están buscando es permitir que el ciudadano, de cierta manera, ya no tenga que pasar por tantas trabas a la hora de defenderse. Es entender que con el hecho de que ya corra riesgo la vida del ciudadano, el ciudadano pueda defenderse con los medios que tenga. En ese caso sería un arma. Pues perfecto. Entonces, si te estaban apuntando y no
Porque es una cosa, por ejemplo, no sé si sabías, pero aquí en Guatemala, si viene un marero, se compra una réplica china súper realista de un arma y te apunta y vos lo matás, vos estás preso porque él no tenía un arma y legalmente no era la misma amenaza. No sé cómo vos tenías que saber que el arma era juguete en ese momento de crisis, pero lo tenías que saber. Entonces, esta ley lo que busca es un poco eso. También que vos puedas proteger a no solo amenazas a vos, sino a los tuyos, o tu círculo cercano, o quien sea que esté cerca de vos en una propiedad privada, en una propiedad tomada. Y eso que permite que el ciudadano empiece a tener ciertas soluciones a la inseguridad. Porque, por ejemplo, con una ley bien hecha, no estamos hablando que siquiera la chava esta que lamentablemente falleció, no fue asesinada, no falleció, fue asesinada, y hubiera tenido un arma. Pero si el carro de la par o el de atrás hubiera tenido un arma, hubieran podido disparar. Y yo sí, discúlpeme que lo diga así, discúlpeme que sea tan frontal, pero no voy a llorar la muerte de una de esas personas. Y menos si fue a manos de un ciudadano de bien que solo está defendiendo a otro ciudadano. Entonces ahí creas una vía que te impidió de cierta manera o retrasó la crisis que sí te hubiera llevado a una cesión de derechos, ¿me entendés? Muchas opciones pequeñas, recuperar el control del país, permitir que el ciudadano se defienda, facilitar y respaldar al ciudadano que se defiende, hacer el cambio cultural que también, así como andan con sus muladas de andar cambiando los libros del Ministerio de Educación y meterle ideología a los niños, porque no sé si sabías, pero el otro año vienen nuevos libros a nuestro sistema educativo y ya vienen bien cargados porque fue la ministra Giraca la que los escogió. Así como andan ahí, también busquen este cambio cultural en que los niños ya no vean a esta gente como héroes. Entonces todavía estamos a tiempo, creo yo, de tomar estas pequeñas acciones que por sí solas no lo resuelven, pero que juntas nos pueden evitar llegar al momento donde tengamos que ceder derechos para resolver el problema. Eso es importante, Dani, es entender que la seguridad no solo se resuelve metiendo presos a todo el mundo de un día para el otro. Y si bien tú hablabas del tema de los tiempos de crisis, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, los regímenes de excepciones o de calamidad son una figura constitucional bien contemplada justamente para eso, para resolver crisis puntuales, no para gobernar 4 años bajo ese régimen, valga la aclaración, pero no solo se resuelve metiendo preso a todo el mundo, no solo se resuelve con certeza del castigo, también se resuelve con educación, también se resuelve dejando de pelearse con el sector privado y entendiendo que la generación de empleo es una de las mejores maneras de mantener a los niños fuera de las calles. Sí. También hay temas culturales como el deporte, donde también se puede invertir fuertemente para darles oportunidades o alternativas a los niños para qué voy a hacer al salir del colegio, si no me quiero ir a mi casa, si quiero salir a pasear, a estar con mis amigos, pues el deporte. También apostando por la familia, porque aunque la gente no lo haya internalizado, la desestructuración familiar es uno de los principales motivos por los cuales los niños se meten en pandillas. La falta de una figura paterna es uno de los principales motivos. Por el motivo por el cual no esté ese padre, porque haya migrado, porque no tenía trabajo, porque simplemente nunca se quiso ser responsable. La misma inseguridad lo puede haber matado. Y la familia parece ser un enemigo de este gobierno. O por lo menos la familia como institución suele ser el enemigo principal de la izquierda. A lo primero que buscan desarticular. Y luego de desarticular la familia, estamos queriendo no atacar el tema de la violencia mediante medidas fuertes y contundentes, sino que decimos nos vamos a abrazar y vamos a ser todos amiguitos, porque tus circunstancias te hicieron como sos y tú no sos una mala persona, cuando fui yo, el gobierno de izquierda, el que directamente ataqué a la institución de la familia, que luego te terminó metiendo en el ciclo vicioso de la violencia. Entonces, ¿en qué estamos? Tenemos que tener por lo menos 2 dedos de frente para hablar de este tema. Y creo que le falta mucho dedo de frente y mucho sentido común a la gente que se pone a hablar de las posibles soluciones a la violencia. Por eso es que nunca llegamos a un punto medio, a un justo medio aristotélico incluso. O nos vamos a un extremo de supermano dura y adiós derechos individuales, o nos vamos al otro extremo de no, a los criminales hay que tratarlos mejor que al propio ciudadano honesto, porque pobrecito, tú no entendés cuáles son sus circunstancias. Todo esto es importante porque creo que la medida de la ley de legítima defensa. ¿Perdón? Legítima defensa. De legítima defensa es una solución bastante lógica. Pero la gente está tan ideologizada y tan lavada de la cabeza
que te va a decir que quieres que esto sea como en Estados Unidos, que la gente esté sacando su AR-15 de la ventana y disparando al cielo, porque esa es la imagen inculta que tiene la gente de lo que es Estados Unidos, por cierto. Son tan imbéciles que van a ver quién está promoviendo la ley. Y ni siquiera estamos hablando del diputado que la lanzó. Ni siquiera estamos hablando de Ronald. Estamos hablando de que van a ver que Daniel y Rafa están diciendo que les parece una buena ley y eso va a ser suficiente para lanzar un lobby con Net Centers y decir, esa es una porquería de ley que no sirve, que es de fachos y que todos nos vamos a morir. Y no podemos, es que cuando hablemos de seguridad tenemos que ser un poquito más adultos. Tenemos que ser un poquito más maduros. Algunos para entender que, como te digo, construyendo un secot no vas a acabar con la violencia del país, pero que algo tenés que hacer. Porque si no haces nada, va a ganar el tipo que quiere construir un secot y que quiere, básicamente... Es que fíjate de lo que estás hablando y creo que es bastante importante tomarlo en cuenta. Y es que para mí, la seguridad, que debería ser un tema de Estado, porque es una de las pocas cosas que nadie, por muy a la derecha o muy a la izquierda que esté, discute, que es labor del Estado. Cómo lo deciden, pues es diferente. Cómo lo ven el tema de la seguridad es diferente. Pues hay unos anarcocapitalistas, pero esos no los toman Sí, como no. personas. No, O no, sea, entonces, no nos desviamos. ajá, pero a lo que voy es, pasó de ser un tema de Estado a un producto del mercado electoral. Y cuando algo se vuelve un producto de mercado, responde a intereses de mercado. Y pasa lo que vos estás diciendo. Si el interés de mercado lo que ve es un producto ya envuelto, como el producto Bukele, o un producto ideológicamente afín que nos han vendido por años, todo es culpa de Disney, eh, como el de abrazos no balazos, ya tenés dos productos. Entonces lo que estás haciendo es fácil, es una importación. Estás importando y vendiendo. Y cada producto está hecho para pues cierta situación o pensado para cada país. O sea, el abrazos no balazos no fue pensado para México, fue pensado para Suecia. Y el producto de Bukele fue pensado para un Salvador en demasiada crisis, como estábamos hablando. Pero como ya son productos mercadeables, muy visibles y que responden a una lógica del mercado electoral, es más fácil importarlos y venderlos aquí en Guatemala que tratar la seguridad como un problema de Estado y buscar soluciones que se adecúen al problema que tiene el país hoy. Yo te lo elevo todavía a un nivel de gravedad. Es que creo que simplemente es pereza. Es no voy a hacer nada, igual no lo voy a solucionar porque la solución es costosa. La solución es una política pública multisectorial que aborde distintos temas como los que hablábamos, familia, economía, educación, etcétera, etcétera, cultura incluso. Entonces, yo solo voy a estar 4 años. Y para 4 años que voy a estar, me voy a desgastar, me voy a estar peleando con sindicatos de educación, me voy a estar peleando con esto y con lo otro. Tengo que invertir en infraestructura también para mejorar la situación económica del país. Hay demasiadas cosas que tengo que hacer y en todo lo que lo resuelvo a lo mejor no veo los frutos de lo que sembré. Entonces, ¿para qué? Si en 4 años me voy y en este país los partidos políticos institucionalizados no existen, entonces muy difícilmente se va a reelegir mi partido, ni siquiera yo, porque yo no me puedo reelegir, pero mi partido ya no va a estar ahí en 4 años, posiblemente ya ni siquiera va a existir. Entonces le estoy haciendo el trabajo a otro. ¿Para qué? O sea, y esa es la mentalidad del gobernante guatemalteco, esa es la mentalidad de los últimos no sé cuántos presidentes de este país que han entrado sabiendo que, o bueno, sin saber, pero cuando se fueron del gobierno, se dieron cuenta que su legado es el de no hice nada. No hice nada. Y lo hablábamos con un ex candidato presidencial en este mismo set, antes, cuando tenía otro diseño, y empezaba el gobierno de Arevalo, que es hay que darle la oportunidad, hay que ver qué pasa, pero mi impresión es que va a ser recordado igual como otro gobierno que no hizo nada. Y esa es la realidad. Estamos ya a 1 año de elecciones y de momento no hay nada que destaque en la administración de este gobierno, así como no hubo en la administración anterior, así como no hubo en la anterior y en la otra, pues destacó nada más que está preso, pues, pero más allá de eso, cuando hablas de los éxitos de política pública de los últimos gobiernos de Guatemala son poquísimos. Me da miedo que el próximo presidente sea alguien al que se le vaya a recordar mucho, a diferencia de estos últimos. Se le vaya a recordar mucho, pero por los motivos equivocados. No, yo estoy de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo. Y creo que nos lleva a un problema, como ya decíamos, Guatemala hoy todavía se puede salvar. Guatemala hoy todavía está
En muchos aspectos, te diría que tal vez para mí la única gran crisis a la que no le estamos poniendo atención es el tema de la desnutrición infantil. Pero todo lo demás, si tenemos problemas, sí estamos entrando en una crisis, pero sí tiene soluciones todavía aplicables. Y el tema es que esto no va a ser para siempre. Y como bien decís, la inacción muchas veces se vuelve una bola de nieve, que va creciendo y va creciendo y va creciendo, y entre tanto gobierno de inacción, los problemas van creciendo y se van acumulando, porque los problemas son acumulativos y exponenciales. O sea, un marero no te deja uno, te deja dos, te entrena cuatro, te entrena cinco, y esos cinco cada uno va a entrar a otros cinco, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y eso es con todos los problemas. Entonces, ahí, cuando llega un punto en el que la bola de nieve sea tan grande que la demanda electoral exija una radicalización de nuestro sistema completo, ahí vamos a tener que temer. Porque yo siempre lo he dicho. Como bien decís, Arévalo, pues tengo varias críticas hacia él, pero siempre he entendido que Arévalo no es Samuel. Y que la conflictividad que tienen es por la radicalización de uno y la diferencia de la radicalización de uno contra el otro. Yo siempre lo hice, ustedes tranquilos, Arévalo es un hombre de Estado y no va a ser ninguna mulada porque le importa más su reputación, le importa más, como decís, después irse y dar conferencias que quedar recordado como el presidente que mandó el ejército al MP. A Samuel, a Telma Cabrera, a un montón de raritos con banderas de Palestina en su Twitter, no les importa eso. Ellos lo que quieren ver son acciones extremadamente radicales y que si la situación sigue como está y la gente se da cuenta de lo que vos dijiste, de la inacción que ven acumulada, lo va a ver como una opción. Porque entre no hacer nada y hacer algo, tanto no hacer nada va a decir, bueno, ya que hagan algo. Ya no me importa que hagan, pero que lo hagan. Y eso es un riesgo que a mí sí me da miedo. Bueno, es un llamado a la acción, la famosa palabra esta que se utiliza tanto que hasta me da asco, un call to action al gobierno. Nosotros desde sociedad civil podemos hacer nuestra parte, creo que lo estamos haciendo. O sea, el hecho de estar aquí sentados vos y yo hablando de esto ya es un esfuerzo. Toda la campaña que hemos tenido contra el crimen organizado también. Los espacios donde hemos promovido este tipo de temas existen. Creo que la gente está esperando a que esos esfuerzos se complementen con un esfuerzo público. Creo que eso es algo que tiene que ir por las dos vías. Queda un año antes de las elecciones y espero que si el presidente ve esto, sé que nos ve de vez en cuando, si alguien le cuenta de que se habló de esto, entienda que el legado de la famosa primavera democrática va a depender de qué tan sólidas sean esas instituciones cuando termine su gobierno. Y de momento son frágiles, de momento están expuestas y son vulnerables en gran medida por la falta de respuesta con el tema de seguridad, entre muchos temas otros. Pero por el espíritu de los tiempos en el que vivimos y por el clamor ciudadano que hay porque les solucionen el problema de la seguridad, si en lo que queda de año no se empieza a hacer un avance, el mayor ataque a la institucionalidad democrática va a ser la negligencia en el tema de seguridad que tuvo durante sus 4 años de gobierno. Entonces, si quiere que se recuerde como la primavera democrática y no como la maldita primavera, haga algo. Dani, ¿algún último comentario? Se me hace una falta de respeto tirar esa conclusión y después pedirme que sume algo, ¿sabes? Pero, pues, agradecer a los que nos están escuchando. Como bien decís, esperamos que esto llegue. Iba a decir a las personas correctas, pero no. Creo que cada oyente es una persona correcta. Porque como bien dijimos, parte importante de la lucha también se da en la sociedad. Y creo que ya diste un importante mensaje a las autoridades. Entonces yo lo quiero dar al ciudadano común que nos está viendo. Pongan su parte, pongamos todos de nuestra parte. Como bien dijo Rafa, esto ya es poner nuestra parte. Pero si no pueden por temas de trabajo o por temas de seguridad o por porque seguridad, justo lo que estamos hablando, cualquier otro tema, igual el hecho de decidir con quién salís ya es ponerle tu parte. El hecho de aceptar ese trago o no ya es ponerle tu parte. El hecho de qué compartís en redes sociales, qué música escuchás, ya es ponerle tu parte. Rescatemos el país juntos. Todavía se puede. Estamos a tiempo. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos ustedes que nos ven, que nos escuchan. Los esperamos en el próximo Republicast.